Y nos acompaña hoy Ron Teruel. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Y Fabio, no Fabricio. Fabio. Ya arrancamos mal. Bueno, ya le voy pidiendo ahí a Raúl si nos puede ir poniendo el banner, el videograf abajo, así también ustedes se pueden comunicar con nosotros y hacernos las preguntas que consideren que tienen alguna duda, nosotros no les respondemos aquí. Bueno, nos pueden comunicarse con nosotros al número, vos que lo sabes. Sí, al número 098-162-650. 098-162-650. Ya va a aparecer ahí en cualquier momento ahí abajo. Así que vamos a arrancar un poquito, como les decíamos, vamos a hablar hoy del tema de los paros de los profesores, que muchas veces también hablan los profesores, hablan los agentes del gobierno, y nosotros también queremos hablar un poco, ¿verdad? Y meternos un poco en la polémica también. Pero vamos a empezar con Florencia, que nos va a definir un poco qué es un sindicato. Bueno, un sindicato viene a ser una asociación de miembros de una empresa o de una industria que, o sea, se juntan para negociar, como quien dice, mejores condiciones laborales, el tema de su salario, horas de trabajo, y bueno, más bien es una asociación. Estamos bien encaminados con la definición. Sí, no es realmente la definición desde el punto de vista de la clase obrera. En sí son los sindicatos son trabajadores de una misma industria, ¿sí? que se unen para negociar, no solamente, sino que se unen también para mejorar sus condiciones laborales y tratar de transformar la producción de esa empresa. Y bueno, y en esa transformación, si fuera en un país de corte socialista, sería para transformar la sociedad en que vive. Muy bien, ahora vamos a arrancar para meternos bien, entrar en calor, digamos. Vamos a ver un tape donde vemos una recopilación de hechos, ¿verdad? Vamos a ver donde el año pasado que se dio la ocupación del liceo, vamos a ver, pero es para, más o menos, es para ponernos en contexto. Obviamente este video es viejo, las imágenes son de Canal 12, y después vamos a hablar a un integrante del sindicato de Montevideo hablando también, y vamos a ver al presidente de la República hablando sobre esto y al secretario Diego Canepa. Así que vamos a ver un poco qué decían y para ponernos en contexto de lo que estamos hablando. Bueno, así veíamos entonces las diferentes opiniones, diferentes posturas. Vos me querías decir algo, me dijiste ahora. Que Que yo tengo algo para decir, pero más adelante igual. Bien. Bueno, no sé qué pensás más o menos de lo que decían ahora en lo último, que vos y al principio también, que existen problemas importantes en torno al funcionamiento de los liceos y que muchas veces por parte de las direcciones y las inspecciones mismos, que algunos de los problemas son el cumplimiento de horarios, el abuso de la prepotencia, y también lo que decía Diego Canepa, ¿verdad? Que se han cumplido todos lo que se han propuesto a rajatabla. Primero, aclarar dos cosas. La primera, que existe una ley de negociación colectiva en el país, que hace pocos años que se la votó en la Cámara de Representantes y en la Cámara de Senadores, donde sienta a los empresarios, o sea, a la patronal y a los trabajadores, a negociar condiciones de trabajo, salario, y bueno, o sea, toda la reestructura de escalafonar y todo eso, ¿no? Eso en primer lugar. En esa ley era lo que se basaba el informe de Canepa, que lo miramos y lo escuchamos anteriormente. Todos esos convenios que se hacen en la negociación colectiva, todos se cumplen, se tienen que cumplir. Digo, porque así lo dice el marco legal. El Estado o el gobierno es garante de eso. Por eso que se sienta junto con los trabajadores cuando no se llegan a acuerdos el Ministerio de Trabajo. ¿Tá? Justamente para garantizar que se cumpla el marco legal, pero que a su vez también que se lleguen a acuerdos entre las dos partes. Eso sería teórico, vamos a decir. No, eso es lo práctico, eso es lo práctico. No se hacía antes, se empezó a hacer en este proceso de gobierno progresista que se impulsó la ley y se vota en el Parlamento a través de toda una movilizaciones que hicieron los trabajadores. Eso en primer lugar. En segundo lugar, aclarar también que lo que se está planteando en este momento en particular no es un problema que se arrastre de ahora, sino que es un problema que se arrastra de mucho tiempo. Todas las movilizaciones que se hicieron, porque veíamos el primer video con la compañera Patricia Ibarrondo hablando sobre la ocupación hace un año, ¿verdad? Del liceo de acá del número 1, que fue el último liceo, de toda una serie de medidas que se tomaron a nivel de todo el país.
justo a nosotros nos tocó toda la parte del litoral, atender ahí en las ocupaciones. Se ocuparon más de 100 centros de estudio de secundaria en todo el país. Algunos fueron acompañados por centros de UTU y centros de primaria, pero en sí la movilización fue llevada a cabo por FENAPES, la Federación de Profesores de Secundaria, con sus filiales en las 53 localidades que tiene como filial en todo el país. En base a eso se estaba tratando de que en esa rendición de cuentas, en la última rendición de cuentas, impulsar, aumentar el gasto hacia la educación pública en particular. Y en eso quiere decir que hay docentes públicos que son los que más se llevan el dinero, o que más necesitan el dinero, o se reparte o se concentra el dinero cuando se vota un presupuesto. Y en cada rendición de cuentas, o en las 4 rendiciones de cuentas durante el periodo, que es la ANEP y la UDELAR, ¿verdad? En ese sentido, nosotros lo que reclamábamos en ese momento era que había que aumentar en esa rendición de cuentas, porque habían muchos centros de estudio que estaban muy deteriorados y había que, primero, refaccionarlo. Segundo, había que ponerle, aparte de refaccionarlo, había que ponerle también personal que se jubilaban con mantenerlo, pero aparte, para que tengan una idea la gente de Cerro Largo, nosotros decíamos, el último portero que se jubila en el país fue Rodolfo acá en Cerro Largo, y después se terminaron los porteros. No existe en el presupuesto nacional el cargo de portero. Se jubiló el último, se fue con el cargo, no existe más portero en todo el país. A nivel nacional fue el último que hubo. Cuando nosotros nos movilizamos, logramos que se votara el nombramiento de 40, o se presupuestaran 40 porteros, y 40 porteros al próximo año, o sea, serían 80 porteros para los 285 liceos de todo el país. Igual decíamos que era poco y que tenía que seguir aumentando, y tratar de empezar a pensar que no fuera una meseta, que no se quedara ahí, sino que fuera como una gráfica en su vida, ¿verdad? Sí. ¿Iniciativa, o sea, de un grupo de Cerro Largo o más? No. La federación se plantea en una asamblea general de delegados, que es la conducción que tiene la federación entre Congreso y Congreso, una vez por mes, o una vez cada vez que lo amerite la situación, se reúne la asamblea general de delegados con un delegado con voz y voto de todas las filiales que tiene la federación. Ese es el órgano de conducción en ese momento, y es la que decide la medida a tomar. Ahí se toma la medida, se toma como medida paros, ¿sí? Algunos por tiempo indeterminado, como lo hizo Montevideo, con ocupación y huelga. Otro era paros por un día, o 24 horas, 48 horas en diferentes centros del país, y por región. Eso lo hace la Asamblea General de Delegados de la Federación. Y eso no era solamente la parte de infraestructura, también era la parte logística, la parte de personal, después el material que se necesita para dar clase. Vamos a un liceo y nos encontrábamos de que los profesores se quejaban porque o no tenían pizarrón de fibra, o no tenían la iluminación adecuada, se llovía en los salones, había que arreglar algunos techos. En el liceo número 1 de Melo, por ejemplo, teníamos los contenedores que eran bastante fríos, porque eran los primeros contenedores que se hicieron allá por el año 2005-2006, y vinieron porque se necesitaba en aquel momento, que hubo una explosión en el liceo número 1, en la matrícula, donde existían 32 grupos de ciclo básico, y el liceo cuenta solamente con 21 salones. Entonces teníamos que salir a alquilar en algún lugar, para a su vez también ponerle salón, sacarle un poco del patio, que era el lugar donde los chiquilines tienen para estar un rato, y bueno, quitarle un espacio que nos parecía que era conveniente el espacio, pero a su vez también urgía en forma provisoria poner esos salones ahí. Decíamos en forma provisoria porque así lo pedimos, y así se negoció con el consejo de ese momento. Todo esto para mejores condiciones laborales, ¿no? Claro, pero a su vez también no nos olvidemos que cuando se recupera el anexo, que cualquier ciudadano de Melo se acuerda que hubo un tiempo que funcionó el anexo como salones, luego se toma el anexo se pasa a ser un hogar de chiquilinas que venían a estudiar desde el interior del departamento. El sindicato, me parece que tiene que trata de hacer la gestión e impulsa la gestión en el consejo, se impulsa en la ANEP. Tratamos de, a través del sindicato, negociar el alquiler en otro lugar, se alquila en otro lugar, se toma, y también se sigue trabajando para recuperar los salones, porque aparte, después de tener el edificio, vos tenías que recuperar salones. Se sigue trabajando. Sí. Hace un rato tú hablabas de las filiales. Sí. ¿Verdad? ¿Las filiales son por departamento, No. por ciudad, por zona? No, puede ser por liceos, a veces ¿Sí? puede ser por un liceo, por dos liceos,
para que tengan una idea, nosotros tenemos en Canelones, por ejemplo, tenemos filiales en Las Piedras, en La Paz, pero también tenemos en la Costa de Oro, ¿no? Ahí tenemos Olimar, Lagomar, el Pinar 1, el Pinar 2, que es por los liceos. Por eso decía que son 53 filiales que cuenta la federación. ¿Está? Por eso no son y hay un 19 ni representante 18. de cada filial en los En la asamblea no, en el Congreso depende del número de afiliados que tenga cada uno, que el Congreso se da una vez cada 2 años. ¿Está? El Congreso de la Federación se hace una vez cada 2 años y ahí tiene doble cometido el Congreso. Uno es que se votan las autoridades de la Federación, se votan las 15 ternas, entonces se eternan, ¿verdad? Toda la filial que está en condiciones puede presentar y votar. Algunas pueden solo votar, otras pueden solamente tener voz y otras no, van como observadores porque no cuentan con el número de asistencias a esas asambleas generales de delegados. Entonces lo que decía era que aparte en el Congreso de ser electivo también es resolutivo, o sea, trata de hacer un balance de esos 2 años y proyectarse para lo que viene. Por eso que hoy mandatado por ese Congreso que hubo en diciembre, en este último diciembre, una de las cosas que ve la Federación es que se nos viene todo un año de movilizaciones. Por eso que si escuchamos hoy diferentes actores a nivel sindical, a nivel político sindical, vamos a ver que en el 2015-2016 se empieza a discutir todo un presupuesto nuevo. No importa qué gobierno sea, no importa qué partido o qué color, pero se empieza a discutir un presupuesto nuevo. Bueno, y es ahí donde se movilizan los trabajadores. Que te corte, ¿no? Estaba viendo también, como yo te contaba hoy, que se decía desde el sindicato en Montevideo que el 2015 va a ser un año lleno de, o sea, no solo por esto, sino por las propuestas pobres que están teniendo los candidatos hoy sobre la educación. Va a ser un año con mucho movimiento sindical en la educación. No sé qué pensás de eso, porque decían que algunos proponen escuelas de tiempo completo, otros 200 días de clase, otros más inglés. Sí. ¿Qué pensás de eso? Bueno, en primer lugar, yo no creo en las políticas focalizadas de educación. Nosotros estamos, el sindicato, la federación está en contra de las políticas focalizadas. Tenemos experiencia en el país, pero tenemos experiencia en toda Latinoamérica. Hemos recorrido varias partes de Latinoamérica como dirigente de la federación. Tuvimos 8 años ahí y bueno, salimos afuera del país. Estuvimos apoyando toda una movilización que hubo en Chile de estudiantes y de profesores, que todo el mundo lo vio, aquella gran movilización de trabajadores. También estuvimos en Paraguay, estuvimos en Colombia, en Venezuela, en Argentina. Y bueno, existen políticas focalizadas que no llevan a buen término lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje de una educación que modifique el modelo actual que hay. Nosotros tenemos un modelo imperante en el mundo, que es un modelo capitalista que al trabajador no le sirve. ¿Por qué no le sirve? Bueno, porque apunta a una educación mercantilista, a una educación que solamente sirven los resultados, como que el alumno fuera un producto, ¿tá? Y no se puede medir así a un alumno, a una persona. O sea, no es producto de nada, sino que lo que tenemos que ver es cómo nosotros creamos individuos conscientes, capaces de entender el mundo que vive y tratar de transformarlo si es necesario transformarlo, si no está de acuerdo con lo que cree. Desde un modelo de producción, un modelo de país, de lo que quiera. Pero eso es lo que nosotros pretendemos con la educación. Por eso que luchamos, por eso que decimos hoy, si vos lees la propuesta de los candidatos, plantean políticas focalizadas y algunos plantean solamente parche. Y si seguimos llenando de parche a la educación, como pasó en ciertas épocas, no le hincamos el diente a lo que realmente tenemos que hincarle. Y nos parece que tenemos que sentarnos todos a pensar, ¿no? Y a proponer un nuevo plan educativo, un nuevo programa de educación y un proyecto educativo diferente para el ciudadano uruguayo. ¿Pensás que los que arman los programas que estudiamos y demás están como que muy alejados de los alumnos? No. ¿O no? Bueno, en primer lugar, los que arman los programas capaz que sean técnicos, sí, que no han entrado nunca a un salón de clase a dar clases, capaz que sean tecnócratas. Eso en primer lugar, para aclararlo. Pero a nosotros nos parece que los que arman los programas también están pensando o están mandatados por un modelo económico que viene también para que quede más claro, viene también subvencionado por estos préstamos que le da el BIDO, que le da el Fondo Monetario o el Banco Mundial a estos países como Uruguay, como Chile, como Argentina, como otros más, para que hagan los programas en base a un modelo que ellos son los que mandan. O sea, nosotros hoy tenemos un modelo hegemónico, pues un modelo hegemónico en Uruguay, pero que digo hegemónico porque no es en Uruguay, es en la mayoría, el 80% de los países mundiales. Si nosotros queremos dar un salto, tenemos que empezar en un modelo contrahegemónico, o sea, contra este modelo hegemónico, pero entre todos, entre los alumnos, o sea, con los alumnos,
Porque ¿qué es lo que pasa cuando escuchamos, cuando en el común de la gente o en el común de los estudiantes, cuando entramos al liceo parece que los profesores somos los enemigos de los alumnos, ¿no? Y que nuestros rivales son los alumnos, y no es así. Nosotros entre todos queremos, primero que pensamos, tratar de cómo mejoramos la educación para que ese alumno que tenemos delante trate de tener en su proceso dentro de los centros de estudio, desde preescolares hasta que siga la universidad pública, que tenga un proceso que sea acorde al proyecto de país que queremos. Que no es justamente el proyecto del país que quiere ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario, ni el BID, o sea, los grandes capitales, que son los que hoy están haciendo o que están llevando adelante este modelo, en este modelo también económico mundial, que es el modelo capitalista. ¿Y cuál crees, perdón que te corté, cuál crees que es la manera, de modificar ese programa? Y si se puede. Y, sí, claro, Y yo creo que sí. Nosotros tenemos una instancia como docente, que son las asambleas técnico-docentes, desde el punto de vista técnico, que discutimos todo eso. Eso en primer lugar, y hemos hecho propuestas a las autoridades. No nos olvidemos que las ATD de todos los consejos, de todos los subsistemas, las asambleas técnico-docentes son el órgano técnico asesor a los consejos de cada uno, ¿no? Por ejemplo, las asambleas técnicas docentes primaria es el órgano asesor en las políticas educativas. Bueno, hay algunos lineamientos sobre cómo podíamos cambiar. Ahora, cambiar los programas no pasa solo por cambiar un programa que yo cambio la educación, sino que hay que cambiar muchas cosas. Hay que cambiar la cabeza de quienes hoy rigen las políticas y las normas dentro del país. Por ejemplo, nosotros luchamos contra la ley que hoy tenemos. Todos los sindicatos de la educación, inclusive los sindicatos de alumnos que existen en algunas partes del país, y los estudiantes de maestro y de profesorado, luchamos. No se olvide aquella carpa blanca que se puso frente al Palacio, los 15 días que estuvimos movilizándonos, luego 15 días más antes que empezara a votarse dentro del Parlamento. Y cuando se termina votando, no se termina votando lo que se había resuelto o se había hecho la síntesis en el Congreso Julio Castro, ¿no? El Congreso de la Educación Julio Castro es una síntesis de toda la discusión preciosa que hubo en todo el país, en cada rincón de la campaña, con todos los ciudadanos. Llegamos al Congreso, se deciden cosas y luego hacen la ley en base, a algún modelo, a este modelo. Por eso decimos que no es solamente los programas, pasa también por cómo pensamos y cómo nosotros hacemos un proyecto educativo. Y también hay muchos profesores que para educar a los demás están basados en otros temas, capaz que en otros programas. Es complicado desde ese lado también. Es bastante complicado. Hoy, por ejemplo... Porque tiene más antigüedad, digo. Claro, nosotros si leemos... Igual se nota, ¿no? Cuando un profesor es más de... cuando eso que vos decís, ¿verdad? Claro, que es más grande, de la forma de enseñar y demás. Se nota, sí. Digo, nosotros como alumnos lo notamos. Capaz que profesores más jóvenes es como que pueden cambiar más su manera de pensar, y hay otros que ya están regidos así, se saben educar así de una manera, es como que tienen su propia manera, ¿no? Es que está bien igual también, ¿no? Sí, obvio. Sí, está bueno que todos tratemos de innovar dentro de las aulas y tratando de implementar hoy los nuevos modelos educativos que existen y que nos parece que pueden servir para que el alumno se enganche, ya que por ahí también escuchamos a muchos tecnócratas decir que no son atractivos hoy estar adentro de salón de clase para el alumno. Nosotros... También el interés, ¿no? Nosotros decimos que hoy tenemos liceos que están vetustos, que la ley de creación de educación secundaria tiene 100 años, lo cumplimos en el 2012, no se olviden eso. Hay edificios que tienen 80 años, que hay que renovarlos. Hay profesores que siguen todavía con algunas modalidades que empezaron a dar clases. Por ejemplo, yo no soy egresado del IPA, ¿no? Me formé tratando de ver clases de mis compañeros, pero le pedí a mis compañeros para entrar a dar clases, ver cómo lo daban, ver cómo llegaban a la luz. No soy un modelo para nadie y tampoco ninguno tiene la verdad absoluta, pero sí es bueno ver si hay algo para innovar, que innovamos, si es bueno eso, si enganchamos al alumno, si es bueno la nueva tecnología, cómo ponemos la nueva tecnología en clase, cómo cambiamos nuestra primera manera de dar clase para que se enganche. Pero eso no es solamente el programa, eso pasa por muchas cosas. Y si leemos con la pregunta al principio, qué dice cada uno de los candidatos o de las fórmulas en cada uno de los partidos,
podemos rescatar algo, por ejemplo, de que van a dar el 6% para la educación, por ejemplo, lo dice el programa del Frente Amplio. Eso nos parece que fue la base que nosotros lo pedimos hace 5 años atrás. Y bueno, como piso el 6% me parece que está bien para la educación pública. Claro, hay que definir cómo lo vamos a repartir ese 6%. ¿Lo vamos a repartir el 6% solo entre UDELAR y la ANEP? ¿O también le vamos a dar, por ejemplo, a Plan Ceibal? ¿O también le vamos a dar, porque ojo que Plan Ceibal hoy no está recibiendo desde el presupuesto de la educación dinero, está recibiendo directamente Presidencia de la República. Así se crea Plan Ceibal, con un presupuesto o con una donación que viene. Eso juega un papel importante también. Y juega cómo vos repartís ese 6%. Por ejemplo, hay programas de INAO que reciben porcentaje del presupuesto de la educación. Hay programas educativos del MIDE, por ejemplo, que también reciben. Una pregunta, ya hablando de la presidencia, además, tengo un par de preguntas. Una es si todos los profesores están en los sindicatos o no, o si no es una condición. Contestame esa pregunta. No, primero hay que diferenciar lo que es un gremio y lo que es un sindicato. Sí. Todos somos del gremio de profesores, no todos estamos en el sindicato, no todos están en el sindicato. Hoy el sindicato de profesores de secundaria tiene el 80% de afiliación de los profesores que están dando clase en los centros de estudio al sindicato. O sea, de 15.000 profesores que existen a nivel nacional, hay 11.000 que están afiliados al sindicato. ¿Y cómo te afilias, por ejemplo? ¿Es iniciativa de uno? Es fácil. Primero, estar de acuerdo. ¿Hay que cumplir algún requisito? No. Primero el primer requisito es que tenés que estar dando clases, primera cosa. Segunda cosa es que tenés que estar de acuerdo con lo que es un sindicato. Entender la normativa que tiene el sindicato, tiene su normativa interna, que son los estatutos del sindicato. Y bueno, entender los estatutos y después tratar de entender que el sindicato no es solamente aquellos que hacen paro o que hacen una huelga o que estamos para protestar, sino que el sindicato es para apoyarnos entre todos cuando un compañero tiene problemas. Tratar de ver cómo mejoramos entre todas las condiciones de trabajo, pero no solamente las condiciones de trabajo, sino que visualizar que lo que estamos haciendo es tratando de trabajar con chiquilines que son los hijos de nuestros compañeros, de nuestros vecinos, de otro compañero de clase, un hermano de clase. Nosotros en esta lucha de clase, en el capitalismo, decimos que los hermanos de clase mandan a los hijos de la mayoría a la educación pública. Hoy decimos que el 95% elige por la educación pública, desde preescolar hasta de toda la población uruguaya. Por lo tanto, la mayoría de la población fue o va o algún momento concurrió a la educación pública. Bueno, sabemos que ahí tenemos no solamente las condiciones de trabajo, sino las condiciones que está aprendiendo ese muchacho. No es lo mismo que vos te sientes 4 horas en un taburete de un laboratorio como salón de clase y que eso quede virtual y no que te sientes en sillas cómodo para aprender, que tengas las comodidades para aprender. No solamente las comodidades del docente para enseñar, sino que también el alumno tiene que tener comodidad. Primero porque también se enferma, ¿no? Se puede enfermar de la columna. La gente que muchas veces escucha, y seguramente lo escuchaste, se paran porque quieren ganar más o cosas así, ¿no? También se para por las condiciones en las que estamos nosotros. Claro. Y las condiciones de trabajo de ustedes, ¿verdad? Hoy hablamos justo con una profesora y nos decía eso. Bueno, hoy, pues le contamos, hablen también de las condiciones de trabajo. O sea, que capaz que no son las peores del mundo, porque tampoco creo que sea así, pero podrían ser mejores, ¿verdad? Claro. Y también condiciones para nosotros. Otra me parece que personalmente una profesora, perdón que te vuelvo a contar. Una profesora nos decía, si nos pagaran más y pudiéramos trabajar menos horas, las clases serían mejores, las podemos preparar mejor, nos podemos dedicar más a ustedes. Cierto. ¿Y qué ves desde ese lado? Para que tengan una idea ustedes y la población, capaz que usted tiene una idea porque nos ven todos los días en el liceo, que a veces tenemos 14 horas por día de clase porque tenemos que subsistir y mantener una familia y bueno, pero es así. A ver, nosotros tratamos de minimizar el problema que hoy es la enfermedad en la educación. Nosotros padecemos, o la mayoría padece una enfermedad que es la tercera causa de enfermedades que hay en el mundo, los educadores, ¿no? Eso no es ni el estrés, sino que es una enfermedad mental, ¿no? Comúnmente pasan enfermedades mentales los trabajadores de la educación, justamente por eso, porque trabajan muchas horas dentro del salón de clase y porque a su vez también trabajan muchas horas de corrido en diferentes centros de estudio. Eso en primer lugar. En segundo lugar... Tenés que andar corriendo muchas veces, ¿no? Tenés que andar, claro. Y a veces cuando vos escuchás son los que más tienen accidentes, porque salen corriendo y tienen 5 minutos o 10 para llegar de un liceo a otro antes que toque el timbre. Eso en primer. En segundo lugar, nosotros padecemos también de enfermedades visuales. ¿Por qué? Bueno, porque junto con los alumnos
tenemos iluminaciones que no son adecuadas para estar en tu salón de clase. La luz que nosotros tenemos acá hoy, por ejemplo, es la combinación de luces blanca con amarilla. Eso es lo adecuado que tiene que tener, porque es la que te da bien la cantidad de sombra. Entonces, al tener menos cantidad de sombra para leer, para trabajar, o sea, en cualquier asignatura, porque siempre tenés que leer o trabajar o medir o dibujar, lo que sea, y después no tenemos las mesas adecuadas para trabajar, no tenemos las sillas adecuadas para estar cómodo durante 40-45 minutos dentro del salón de clase, y en algunos lugares, en algunos liceos 90 minutos porque solamente hay un timbre de cambio docente, pero el alumno sigue sentado dentro del salón. Digo, por todo eso luchamos. Hace mucho, creo no equivocarme, o sea, no tengo esa información, pero creo haber escuchado al presidente una vez decir que las clases se tienen que dar igual abajo de un árbol. Creo que lo escuché una vez. Sí, sí. O sea, que las clases se tienen que dar igual. No sé qué pensás de eso. Bueno, en primer lugar, no estoy de acuerdo. Nosotros nos movilizamos, hicimos una marcha después de escuchar esas declaraciones, cuando justamente nos estábamos movilizando. Porque había un conflicto en ese momento. No, porque ¿verdad? fue así. Un liceo de Montevideo se cayó el techo. Que estaba bastante, se fue el Liceo 54, si ustedes conocen lo que era el Liceo 54, era un local muy muy viejo, ahora el liceo está en otro lugar, pero en ese momento también había dos liceos más en el interior. Uno era el Liceo de 33, que justamente me tocaba a mí tratar de estar como vicepresidente de la federación, ahí ya tenía 33. Me tocó ir cuando justamente reventaron 11 vidrios de 5 ventanas de salón y que lastimaron a algunos alumnos. Pero reventaron por la vibración y porque estaban muy viejas las ventanas y muy viejo el edificio. Pero a su vez también se inundó el liceo de Yun, el liceo número 2 de Yun, reventó el baño de arriba y caía el salón de abajo, y los chiquilines tenían principio de hepatitis porque justamente estaban dentro de aguas hervidas. Tuvimos que ir y clausurar las clases. Bueno, entre toda esa movilización, lo que pedíamos era que se tratara de tratar de arreglar lo que era arreglable y tratar de ver cómo en el presupuesto se ponía en infraestructura edificar algunos liceos que eran necesarios. Bueno, en todo eso el presidente salió a decir que igual había que dar clase, igual había que el chileno podía perder días de clase y que se tenía que dar igual abajo un árbol. Nosotros en ese momento hicimos una marcha frente a la casa presidencial, allí en la Plaza de Independencia, dejamos muda de árboles para el presidente, tratando de decir que no podíamos dar clase debajo de un árbol, dejamos una muda de naranjo y tangerino, me acuerdo. Perdón que te corte. Sí. Nos quedan 5 minutos. Te quería preguntar sobre esto que Sí. también nos plantearon en el liceo, y es que ahora se va a hacer un paro el 2 de septiembre, perdón. Y el paro, una de las razones es que, lo que nos llegó a nosotros, ¿verdad?, es que se está dando una especie de presión de las inspecciones a los profesores para que bajen la exigencia para mejorar los resultados. Es decir, que se baje la exigencia para que haya menos insuficientes, digamos, para que pasen más alumnos, para que haya menos repeticiones. ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, primero que es peor que eso, que si dijera, te piden que baje la... Porque hemos tenido a veces reuniones con los padres y los padres dicen, está por egresar de sexto, ¿por qué no bajan un poquito? Y así egresa. Nosotros decimos, mire que el tema no es ahora, el tema es cuando va a facultad, porque después los chiquillos dicen, mirá, no nos enseñaron nada, porque hay un desfasaje ahí, que ese problema de desfasaje de programa y de planes en la universidad y la NEP, un problema de interfaz. Pero volviendo a la pregunta, nosotros decimos que es aún peor, lo que nos piden es que nosotros no le pongamos insuficiente a los alumnos, que tratemos de ver de qué manera de poner tareas extra, de poner tareas extra, de poner no sé cuánto, que el alumno igual pase. Pero claro, eso es un mandato, como le decía anteriormente, del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que es el que prestó la plata. Entonces, por eso te digo, hoy se mide productividad, como que fuera un comercio, como que fuera una empresa. Tantos egresaron, está bárbaro. Para que tengan una idea, eso pasa en Chile. Es como maquillar los números también, ¿no? Sí, no sé si maquillan los números, pero sí, el alumno pasa. Tenemos un sistema que nosotros lo criticamos porque es un sistema pasista, porque el alumno pasa y tiene 1000 formas de pasar. Porque si vos tenés problemas en ciclo básico, no quedás, difícilmente tenés prueba, al otro año, si te vas en segundo o tercero, te hacen un seguimiento y no das examen y pasás igual, y pasaste y levantaste la insuficiencia que tenías en segundo o en tercero. O sea, tenés manera de pasar de mismo, y todavía quieren que los profesores seamos cómplices de esto que nos parece que va contra el alumno mismo.
pero y contra la persona, como persona. Y se da una persecución también, ¿no? Yo le decía ¿Puede que... ser? Sí, Porque sí, tengo más o menos. lo que pasa es que Sí, aquel profesor que no le hace caso al inspector, lo que termina es teniendo un bajo informe, entonces empieza a decaer en la lista. Perjudica al profesor. Perjudica porque vos después no vas a estar en el mismo lugar de la lista cuando llegás a elegir. Claro, ya no es ni una sugerencia, es una orden. Lo que pasa es que también te presiona el inspector, pero en muchos liceos del país también te presiona el director. Por mandato de las inspecciones del Instituto del Liceo, ahora el director también presiona, ¿no? En las coordinaciones dice, sería bueno que miren la gráfica que nos dio en esta reunión de evaluación, a ver si levantamos un poquito y no tiene tanto insuficiente. Y digo, también hay presión. No, por lo menos en la liceo que yo trabajo no. ¿En qué liceo? Yo trabajo en el liceo número 1 y soy encargado del laboratorio del turno de la tarde del liceo Fraile Muerto. Pero no, a mí, o sea, particularmente en las coordinaciones y eso, bueno, y la inspección de física, que yo soy docente de física, la inspección de física como no ha venido, no he tenido el gusto de eso, de que me dijera eso. Digo, así que no, aparte tengo bastante años dentro de la educación para contestar al inspector, que es un colega bien, digo, no hay problema. A veces depende también del docente, y ahora los compañeros a nivel nacional, en la Asamblea General Delegado, decidieron justamente demostrarle al Consejo que eso no se hace, y bueno, de hacer un paro para que el alumno entienda que estamos luchando para su aprendizaje, para que tenga ese proceso mejor, para que realmente tenga el resultado que se merece, aquel que es responsable, que cumple, y que realmente llega a tener la promoción, y no regalarle nada y no ser permisivo de eso, que es un modelo en el cual nosotros no estamos de acuerdo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tratar de que el Consejo de Educación Secundaria, decirlo criollamente, apriete a Hacienda y que Hacienda liquide bien los sueldos. ¿Por qué? Bueno, porque tuvimos casi el 78% de los docentes que no cobraron en la fecha tenían que haber cobrado, demoraron más de 15 días para cobrar todo su salario en el cuarto mes de haber comenzado la clase. Entonces nos parece que eso no puede suceder ni con ningún trabajador. Porque tenemos que pagar la luz, el agua, claro, todos tenemos vida, ¿verdad? Ahí está. Eso sería el otro punto también que se va a parar por eso. Y bueno, y para que los alumnos también entiendan y los padres no entiendan de por qué paramos el 2, también es por las condiciones que hoy están estudiando muchos de los alumnos en algunas partes del país. Existen varios liceos. Yo era encargado de infraestructura hasta diciembre del año pasado. Visité muchos liceos y aunque ustedes no quieran creer, habían alumnos de la edad de ustedes haciendo bachillerato en un galpón, por ejemplo, dividido por una cortina entre dos grupos, y tenían clases 2 grupos una semana y 2 grupos otra semana, como alternancia, y no... Sí, esto era en Palmar, ¿verdad? Ahí, bueno, logramos de que se hiciera un liceo, por suerte, logramos, digo, porque fue una lucha de todos los compañeros de esa localidad y de todo el país, que más allá de que visualizamos como que era el sentir de todos los profesores, porque mañana tenemos nuestros hijos, capaz que tengan las condiciones iguales, o en cualquier parte del país no puede pasar eso. ¿Se sabe algo del liceo 5 y el liceo 6? Sí. Ya del paso. Sí, cómo no. Del liceo 5 seguimos con el terreno, por suerte, en el mismo comodato. Es donde, capaz que ustedes conocían lo que era la cancha de la Querencia, allá en el barrio de Ruiz, donde están los dos tanques de OCE, bajito aquello. Ahí el predio está delimitado ya porque está alambrado. Bueno, está como primera obra para el quinquenio que viene, ya está presupuestado. No se pudo realizar en este quinquenio porque el Consejo de Secundaria consideró que había que hacer liceo en alguna parte del país que no había ningún liceo, entonces se consideró que había que hacer ese otro liceo. Aparte, como la construcción subió y el presupuesto que se había dado por la empresa que había licitado era bastante grande, eran $4,5 millones que costaba hacer el liceo 5, un liceo de 10 aulas con 2 laboratorios, y bueno, después tenía un gimnasio al lado y todo eso. Ahora lo que se va a hacer, se transformó el plano y se va a hacer una IEM, un Instituto de Educación Media. Junto con eso se va a hacer una plaza de deporte para que esa comunidad de los 10 barrios del barrio norte puedan tener una plaza de deporte para tratar de hacer una vida social mejor en la parte de deporte, ya sea básquetbol, voleibol, fútbol abierta, un gimnasio para el liceo, y bueno, y si el predio da, que son 7.000 metros, 7.200 metros más o menos el predio, también edificar un jardín ahí, ¿verdad? Que hace falta para la zona. Un jardín o una UTU, no se sabe bien todavía lo que va a ser. Dice un piso, 2 pisos, no sabe. No se sabe todavía porque el proyecto que estaba, tiene que ser transformado. Sí, eso hay un trámite ahí. 5, ¿no? Es el liceo 5.
Eso hay un trámite dentro de la misma ANEP que sale de PAENFE, que era el que tenía. La ANEP tiene 3 formas de edificar: una es PAENFE, otra es infraestructura y la otra es la Corporación Nacional para el Desarrollo. El liceo 5 estaba por PAENFE, bueno, eso pasa ahora de vuelta a proyecto. El proyecto son los proyectistas, son arquitectos proyectistas, hacen un nuevo proyecto. Y por último, el liceo 6, que me preguntaba, bueno, se está pensando que el anexo puede ser un lugar. Cuando llegó la confirmación de que nos daban el dinero, después toda la lucha que tuvimos los profesores. El anexo, vamos a contarle que no sepa, el anexo del Liceo 1, ¿verdad? Es el anexo del Liceo 1. Queda frente al liceo. Ahí está. Nosotros pensamos comprar la casa que estaba para vender al lado. Cuando llegó el visto bueno, que habilitaron la compra desde el consejo, ya se había vendido la casa. Bueno, y ahora no sabemos si se va a modificar, si se va a hacer un liceo de segundo ciclo y de primer ciclo. ¿Se puede igual para arriba? Lo que pasa, sí, hay que pensar que en nuestra normativa vigente que tenemos para el ciclo básico tiene que tener patio el muchacho, porque no puede salir a la calle. Segundo ciclo sí, pero primer ciclo no puede salir, entonces tiene que tener un patio donde socializar, ¿verdad? Bueno, queremos agradecerte por haber venido y estar con nosotros hoy y despejarnos dudas y demás. Gracias a ustedes. Voy a aclarar solamente 2 cositas antes que termine. Primero, que no vengo a nombre del sindicato, porque el sindicato tiene que reunirse para resolver a ver quién viene, sino que vengo por una invitación personal de ustedes, ¿verdad? Por eso agradezco el programa, los felicito por el programa. Me parece que tienen que haber muchos jóvenes pensando en la educación, pensar entre todos. No somos enemigos los docentes de los alumnos, sino que al revés, tenemos que luchar todos juntos para mejorar la educación, con los padres incluidos, todo eso. Por eso la comisión de participación hay que darle mucha vida y mucha carne a eso. El mucho pienso, cuando yo a veces decía en los medios de prensa, hay que meterle mucho pienso, pensar entre todo cómo cambiamos, cómo transformamos todo esto. Y por último, recordar que en el mes de agosto hubieron días que la gente a veces no sabe. El 1 de agosto se conmemoró el día del mártir de docente de secundaria por la muerte de Nisa Sabasagaray en la dictadura pasada. Fue un día decretado por el Poder Legislativo como el Día Nacional del Docente Desaparecido. El 14 de agosto, el Día del Estudiante, a nivel nacional. El 14 de agosto de 1968, con el Pachecato, cuando matan brutalmente a un dirigente que estaba frente a la Facultad de Odontología, estudiante de odontología, liberarse. Y el 9 de septiembre ahora se va a conmemorar un día del funcionario y estudiante de la UTU, pero en ese día, en el año 1969, también por la represión del Pachecato, se matan a 2 estudiantes de UTU, de la construcción, que era Susana Pinto y Hugo de los Santos, ¿verdad? Muy bien, bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Y nosotros continuamos, como veían ahí en el graph, vamos a hablar un poquito de lo que pasó con este gran actor, ¿verdad? Con Robbie Williams. Para empezar con eso vamos a ver un video para ver la repercusión que tuvo esto inmediatamente en los canales de televisión, así que vamos a ver este informe y ya seguimos con Generación Z. Así que, bueno, nosotros nos encontramos el próximo fin de semana a las 21 horas el sábado con no sé qué tema. Prepárense, ya se viene dentro de poco la baja de la edad de imputabilidad, un tema muy caliente y lo vamos a ir calentando fin de semana a fin de semana. Antes vamos a tirarles tips y demás. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado, muchas gracias chicos, de nuevo nos encontramos el próximo sábado, así que hasta el próximo sábado, chao.